Buenos días, Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bendición nuevamente contar con su sintonía. Gracias a todas las personas que ya están pendientes dentro de este programa. Gracias a usted que nos sintoniza a través de las redes sociales. Va nuestro más cordial saludo. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión. Así es, bienvenido en este lunes 6 de septiembre a este espacio de su programa Reflexión. Gracias a usted que siempre está en sintonía a través de una red social, a través de los 1450M de Restauración. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarle, llegar a la intimidad de su hogar, de la oficina en la que usted labora, donde quiera que usted esté. Gracias, esperamos ser como siempre de mucha bendición para cada una de sus vidas. Gracias por estar con nosotros siempre en este día. Iniciamos semana gracias a la misericordia de nuestro Dios, lunes 6 de septiembre, esperando que la gracia y la hermosura de Dios esté sobre sus vidas, sobre los suyos. Recuerde que Dios nos acompaña, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso debemos contar siempre con su Espíritu Santo. Así que bienvenidos a usted que recién nos sintoniza. Le invitamos también para que no solamente se identifique con este programa, sino que también mande su comentario. No solamente se quede viendo la transmisión, sino que nos mande su comentario, y si está atravesando alguna necesidad, queremos orar por usted. Recuerde que también el programa ha sido diseñado para hacer esa oración, y como iniciamos semana, iniciamos también un nuevo segmento o legajo de peticiones. Así es, por supuesto, así que le invitamos a que usted nos escriba un comentario y también nos deje su petición. Como decía Melvin, este día lunes, como todos los lunes, pues renovamos esas peticiones. Si usted ha recibido respuesta de parte de Dios, no olvide también compartir su testimonio. Y si usted todavía no ha recibido respuesta, pues vamos a seguir orando. Así que le invitamos a que usted nos escriba y nos deje su petición. Recuerde usted que lo hace a través de la frecuencia 1450M. Lo puede hacer a través de un mensaje de texto, a través del 75 54 71 53. Nosotros queremos orar por ustedes, queremos unirnos a esa oración que usted eleva al Señor. Usted conoce cuál es su necesidad. Le invitamos también que siempre ponga un nombre, ponga un apellido y también díganos cuál es su necesidad. Si es por sanidad, si es por problema, por bendición, pues que sea específico y lo ponga, porque eso es muy importante. Porque como lo dije hace unos días atrás, a veces nosotros podemos estar orando por bendición y quizás sea por sanidad. Entonces, por esa razón es muy necesario ser específicos. Así que le invito en ese momento, escríbanos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar con los diferentes segmentos dentro de este programa. En este día lunes estamos transmitiendo en vivo, disfrutando siempre de la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Presentamos entonces el versículo para este día. El versículo para este día está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 1, que nos dice: todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Mire qué importante. Todo, Mari, tiene su tiempo. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Es decir, el libro de Eclesiastés, un hombre sabio que escribió este libro, nos menciona que para todo hay tiempo. Tiempo de reír, tiempo de... Ahí empieza el listado precisamente dándonos ejemplos. Pero vamos a recapitular algunos de ellos. Cuán importante es que así como dedicamos tiempo para trabajar, le dediquemos tiempo precisamente para poder disfrutar después del goce de ese trabajo. Así es, por supuesto. También recuerde que para todo hay tiempo y es el mejor tiempo que debemos de apartar siempre para nuestro Dios. Fíjese que el Señor es grande en misericordia. Él no nos exige que nosotros estemos todo el tiempo, digamos, todo el día delante de su presencia. No, Él lo que desea es que tengamos, aunque sea unos minutos delante de su presencia. Muy importante el saber que el Señor es el dador de la vida, que Él nos da 24 horas al día. Y a veces nosotros decimos, no, solamente tengo el tiempo para trabajar, es que no me queda tiempo para otra cosa, porque salgo ya muy cansado. Entonces, a veces empezamos como a poner esas excusas que ya no hay tiempo para Dios,
y vaya a ser que el Señor le quite hasta ese empleo porque si usted ya no tiene tiempo para Él. Recuerde, todo tiene un equilibrio, todo tiene que estar balanceado. Usted tiene que tener tiempo, no solamente para su trabajo, sino pues para nuestro Señor, por supuesto, en primer lugar, y también tiempo para su familia, tiempo para disfrutar de sus hijos. No vaya a ser que el día de mañana usted quiera hacerlo y ellos ya estén grandes y usted ya no lo va a poder hacer. Así que es muy importante tener un equilibrio. De eso nos habla Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Así que le invitamos, cada día usted puede hacer propóngase hacer un horario. Usted diga, bueno, voy a levantarme, voy a encomendarme al Señor, luego pues tengo trabajo de tales horas a tales horas, entonces después voy a dedicarle un tiempo también a mi familia. Eso es muy importante que nosotros podamos pues dedicar un momento siempre para cada cosa. Definitivamente, y Dios es el que está bajo ese cuidado de poder también que nosotros ocupemos el tiempo para las cosas de Él. No solamente, ¿verdad?, para orar, leer su palabra, sino que también para dedicarnos a nosotros mismos, porque hay veces tenemos tiempo para todo, pero no dedicamos tiempo, ¿verdad?, a nuestras vidas o a nuestras familias. Así es. Y es recordar, Melvin, que somos el templo y morada del Espíritu Santo. Así Correcto. Que con más razón debemos dedicar ese tiempo para nosotros. Definitivamente. Así que le recordamos entonces el versículo para este día, basado en el libro de Eclesiastés, capítulo número 3, versículo número 1. Todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Gracias por estar con nosotros, a usted que recién nos sintoniza. Gracias por permitirnos acompañarle a través de esta red social. Estamos transmitiendo en la fanpage en Facebook, estamos transmitiendo en la red social de Twitter y también en los canales habituales en YouTube, en el de Elín San Miguel y en el canal de su servidor. Gracias por estar con nosotros en sintonía de esta edición de su programa Reflexión. Contentos de poderles acompañar. Vamos entonces a presentar la frase para este día. Presentamos entonces la frase para este día, una frase pues muy importante para nuestro diario caminar. Dice así: soporta el desierto y llegarás a la tierra prometida. Una frase pues bastante espiritual o bastante apegada a la palabra de Dios. Soporta el desierto y llegarás a la tierra prometida. Todos, tarde o temprano, Manny, hemos de atravesar estos desiertos que la vida presenta. Llámese desierto a un momento difícil, a un momento de dificultad, a un momento en el cual parece que no vamos a salir de ahí, pero es ahí donde la bondad de Dios manifiesta precisamente el propósito por el cual nos ha llevado a ese desierto y vamos a salir victoriosos. Así es, que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que no soportó el desierto. Usted podrá ver un pueblo que cuando llegaban a un momento de sequía, un momento que no tenían que comer, empezaban a murmurar y empezaban a hacer su berrinche, voy a decirlo, y realmente pues eso a Dios no le agradó. A Dios no le agradó de tal manera que ¿cuántos fueron los que entraron a la tierra prometida? Solamente fueron 2 personas las que entraron a la tierra prometida. Imagínense, eso es porque las demás personas, aquellos que estaban ahí en el desierto y iban hacia la tierra prometida, pero realmente no llegaron hasta ella porque no soportaron el desierto. Muchos de ellos empezaron a renegar, empezaron a protestar y eso no le agradó a Dios. Entonces, nosotros, que no nos pase eso, nosotros también debemos de saber que los desiertos de la vida siempre vamos a atravesarlos. En algún momento siempre los vamos a atravesar y lo bueno es saber que eso no es para siempre, eso solamente es momentáneo, pero debemos de pedirle al Señor la fuerza cuando sintamos esa flaqueza, cuando sintamos que ya no podemos más en ese desierto, esa sequía, esa hambre, pues hablando en un sentido figurado, no literal, sino que los desiertos de la vida pues pueden ser muchos, pueden ser problemas, pueden ser también necesidades, pueden ser diferentes luchas, pero lo importante es tomarnos de la mano de Dios y nunca renegar contra Él, porque el Señor tiene todo bajo control. Si nosotros sentimos que se está saliendo todo de control, porque los israelitas a un momento que quizás pensaron eso, porque ellos decían, era mejor habernos quedado ya
en Egipto, porque allá teníamos cebolla, allá teníamos comida y aquí seguramente ya vamos a morir. Esos eran los pensamientos de los israelitas. Entonces empezaron a protestar. Nosotros no podemos decir eso, no podemos decir era mejor cuando estábamos lejos del Señor. Y fíjese que es bien tremendo saber que hay personas que se dicen ser hijos de Dios. Y hemos escuchado personas decir, ay, pero ni siquiera cuando estaba lejos de Dios me pasaba esto. Es que son las pruebas, son las dificultades que se nos van a presentar a la vida y que el objetivo es hacernos más fuertes. Ese es el objetivo cuando Dios permite situaciones difíciles a nuestra vida, porque cuando nosotros pasamos los desiertos, el Señor nos fortalece de una manera maravillosa. Entonces, esos son los objetivos de nuestro Dios y por esa razón no debemos de renegar, porque siempre debemos de saber que estamos en las manos del Señor y que de las manos de Él nada se le escapa, todo está bajo control. Correcto, y nada nos puede separar de ese amor, de ese control de Dios para nuestra vida. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Les recuerdo en este momento, o les recordamos más bien, la frase para este día: soporta el desierto y llegarás a la tierra prometida. Gracias a usted que está en sintonía de Radio Restauración. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 6 de septiembre, esperando que usted y la gracia, la misericordia de Dios estén precisamente gozando de buena salud, disfrutando de la programación que le hace feliz, y por supuesto a usted que está en sintonía a través de estas plataformas de las redes sociales, le invitamos para que comparta la transmisión, más personas se unan precisamente para escuchar lo que Dios quiere transmitirnos a través de su bendita palabra. Quiero compartir el consejo de la palabra de Dios. Quiero invitarle para que sigamos la serie que hemos desarrollado. Ya llevamos 5 temas de la serie de Pablo el Evangelizador. Ahora nuevamente vamos a continuar precisamente desarrollando esa serie, no dudando que sea Dios el que esté ministrando nuestras vidas y hablando a nuestros corazones. Así que antes de ello, ¿le parece si hacemos una oración? Oremos entonces, pidámosle al Señor que Él sea el que gobierne nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por permitirnos acompañar a cada una de las personas que están a través de esta frecuencia radial, a través de nuestros canales precisamente en el cual podemos disfrutar de tu presencia, de tu gracia, a través de las redes sociales, donde no dudamos, tu Espíritu Santo es el que nos acompaña, nos guía, nos fortalece. Ayúdanos, Padre Celestial, en este momento a poder enriquecernos precisamente de tu Espíritu Santo y que tú puedas, Dios mío, hablar a cada uno de nuestros corazones a través de esta serie de Pablo el Evangelizador. Dios mío, tú transformas al más vil pecador y no importa hasta donde una persona ha descendido a causa del pecado. Tu gracia, tu misericordia está ahí para inundar nuestros corazones y para reconocer que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias por cada persona que en este momento está en sintonía, disfrutando de esta preciosa oportunidad que tú nos concedes. En este momento, abre las ventanas de los cielos, derrama tu bendición y háblanos a través del consejo, de la administración de tu bendita palabra. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Quiero hablar en esta oportunidad, continuando con esta serie, hablando acerca de el escape de Pablo. Recuerde que Pablo ha dado seguimiento a cada una de las promesas de Dios de ir y llevar precisamente ese mensaje que antes él asolaba, que antes él precisamente mortificaba a muchos cristianos. Ahora resulta que él va a ser víctima de ese mensaje que ahora él profesa. Lo que antes él hacía, ahora se lo van a hacer a él. Ese es el punto. Vamos, introduzcámonos entonces bajo esta temática, el escape de Pablo. Quiero presentar entonces, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo número 23. Dice la escritura: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Aquí están hablando de Pablo. Recuerde que Pablo, en ese momento que Dios obró a favor de su vida, inmediatamente él empezó nuevamente
a, voy a decirlo de esta manera, hacer caso a lo que Dios le había establecido. ¿Y qué es lo que Dios le había establecido? Que vaya y predique en la gentilidad, a ser usado por Dios. En el libro de los Hechos, capítulo número 23 al 25, que son esos 3 versículos que voy a citar para sacar la reflexión de esta oportunidad, nos dice en el primer versículo, versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Vamos a ir por partes. En este momento, cuando Jesucristo se propone hacer algo con una persona, contigo, conmigo, nada detiene el poder de Dios. Él cumplirá su propósito en nosotros. Así oró el salmista. Y aquí voy a citar un salmo, capítulo 138, versículo 8. Dios mío, le decía el salmista, tú suplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. Y le decía, no me abandones. Ese es cierto. Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Siempre vamos a atravesar desiertos, siempre vamos a atravesar problemas, siempre vamos a tener circunstancias adversas, pero la voluntad de Dios, su propósito siempre se va a cumplir en nuestra vida. Y esto lo vamos a ver muy enfáticamente en estos versículos que vamos a citar del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 23. Vamos al primer detalle de esta serie o de esta temática. Dice específicamente el versículo 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Oiga, versículo 24. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y guardaban las puertas de día y de noche para matarle. 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esos 3 versículos vamos a estudiar. Vamos al primero, versículo 23. Primer detalle, el consejo contra Pablo. Dice que pasaron muchos días, pasaron muchos elementos dentro de los judíos y dice que resolvieron en consejo matarle. Bueno, y uno se pregunta, ¿por qué deseaban matar a Pablo ahora? ¿Por qué llevaron hasta un consenso? Llevaron un consejo a aquellos judíos y el consejo que llegaron era que había que matar. Había que resolver matarle a este personaje que antes se llamaba Saulo y ahora se llamaba Pablo o se llama Pablo. Aquí encontramos detalles interesantes. ¿Por qué razón? Porque el versículo nos está dando alusión que lo que antes Pablo hacía, ahora se lo van a hacer a él. Oiga, qué interesante el cambio. Aquel que buscaba a los cristianos para darles muerte, ahora su propia gente, los judíos fariseos, lo buscaban a él para darle muerte. El depredador se transformó en la presa. El perseguidor se transformó en el perseguido. El fariseo fanático se transformó en el cristiano fanático. El cambio en Saulo de Tarso o Pablo había sido completo. No había quedado a ninguna duda. Fue un giro de 180 grados. Miraba en dirección contraria con su nueva vida a una vida que había pasado para él. Por eso es importante reconocer: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Cuando Cristo llega, pone cosas nuevas para nuestra vida. Hay personas que no comprenden esa realidad. Dice el versículo 23 que aparece en pantalla: pasado muchos días. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 19, se lee, nos dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco. La expresión varios días habla del tiempo inicial de la conversión precisamente de Saulo de Tarso en Damasco. La expresión pasados muchos días que leemos acá, ya no unos días, dice pasado muchos días, alude a un periodo largo de tiempo,
a un periodo en el cual Pablo se estableció. En Damasco permaneció un tiempo y de ahí fue a la parte norte de Arabia, que era más cercana precisamente a Damasco, a donde luego él va a regresar. Y regresó, como lo vamos a ver más adelante en este libro de los Hechos. Este tiempo en ambos lugares fue de unos 3 años aproximadamente. Desde Damasco escapó a Jerusalén de manera vergonzosa y de una manera, voy a decirlo, hasta sutil. Antes de entrar en detalles con eso, quiero leerle específicamente lo que dice Gálatas, capítulo número 1, versículo número 17 y 18. Se aclara, mire lo que dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Eso lo escribe la iglesia de los Gálatas, de Galacia. Pero él dice estas palabras, que es en este mismo contexto que estamos leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 23, 24 y 25. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él, mire lo que dice, 15 días. Este versículo es clave, o estos versículos son claves, porque nos está aclarando lo que está diciendo el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 23. Mire qué importante. Los judíos resolvieron en consejo matarle. El que consintió en la muerte de Esteban, ahora los judíos consienten en su propia muerte. Es decir, se reunieron y planificaron una conspiración para dar muerte al embajador del cristianismo, a Pablo, al que ahora estaba predicando a los 4 vientos que Jesucristo es el único camino de salvación. El enemigo de las almas, este es el punto, siempre tramará un plan contra el plan que Jesucristo tiene para con nuestra vida, para con su vida, para con mi vida. El enemigo siempre va a sacar una artimaña, tratará de vencer el plan que Dios ha trazado con el objetivo de que sigamos anunciando su verdad. Por ejemplo, contra Lázaro se había planificado un complot de haber sido precisamente después de haber sido resucitado, y ese plan también incluía al mismo Jesús de Nazaret. Dice uno de los evangelios: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, dice, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Oiga bien, los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro. Y aquí cito el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 9 y 11, donde nos dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y estaban creyendo en Jesús. Mire qué importante porque en este momento, cuando más se está metiendo dentro del cristianismo, cuando más está ejerciendo control territorial en cuanto a poder dar lineamientos de la fe cristiana, cuando él tiene la confirmación de su llamado, más se levantan las huestes de maldad, más se levantan personas, el diablo mismo, en contra de aquellos que queremos hacer la obra de Dios. El llamado en la iglesia primitiva, la conversión, podía implicar el abandono de la familia, el rechazo de las amistades, la pérdida de bienes materiales y muy comúnmente la muerte por haber abrazado la nueva fe cristiana. Eso era lo que los cristianos primitivos estaban expuestos si ellos tomaban la decisión precisamente de ejercer ese llamado que Dios estaba haciendo al corazón de esas personas. Por eso en el libro de los Hechos encontramos muchos mártires, encontramos muchas personas. Pablo mismo ha de ser azotado por predicar la palabra de Dios. ¿De qué nos habla eso?
de que hoy en día no nos van a azotar por predicar la palabra de Dios, al menos en nuestro país. Hay países que sí se ve todavía persecución contra la iglesia, contra los cristianos. Pero lo que quiero destacar en este punto es cuán importante es que sepamos que si vamos a obedecer la voz de Dios, Satanás va a estar ahí martillando para que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha dado la vida. Hay personas que dejan de predicar simplemente porque el enemigo ha puesto ahí, está con el martillo, callándoles, quizás ofreciéndoles buenas carnadas, y dejan de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Pablo decidió seguir. Pablo seguía ejerciendo, se fue hasta otro lugar, hasta Arabia, y predicaba la palabra de Dios, como lo declaraba a la iglesia de Galacia. Todavía, para un judío que profesa a Jesús el Cristo, su conversión lo puede separar de su familia judía. Hasta hoy en día, el judío religioso rechazaba al Jesús mesiánico, aún en algo tan sencillo como la expresión antes de Cristo, que encontramos en algunas Biblias, cuando se hace referencia precisamente a fechas antes de Cristo o después de Cristo. Por causa de los judíos, los humanistas y los ateos lo han cambiado por antes de la era cristiana, se dice ahora. Antes de la era cristiana o después de la era cristiana, lo cual es una demostración de ese rechazo precisamente de los judíos al Jesús mesiánico. ¿De qué nos habla esto? Convertirse a Jesucristo era una sentencia de muerte para los cristianos de la época. Convertirse a Jesucristo, lo que se les avecinaba era una sentencia de muerte, un llamado a la muerte, a morir a uno mismo para vivir para Jesucristo. Por eso es importante reconocer que cada uno de nosotros tenemos que declarar que somos hijos de un gran rey, que Él es el que nos ha salvado, que Él es el que nos ha transformado. Pero a muchos Dios los transforma, pero no se les nota. A muchos Dios los quiere cambiar, pero no se dejan cambiar. A muchos Dios les establece una comunión, una bendición, y les da esto, les da lo otro, pero a ellos les da vergüenza declarar que son hijos de un gran rey. Cuidado. Todavía en muchos países la conversión a Jesucristo es un rechazo social, es un rechazo. Pero en países donde es fácil la conversión, muchos la toman como un evangelio light, le llamo yo. La toman muy al suave, muy suave. Para ellos y ellas es cruz sin crucifixión, es discipulado sin negación, es cristianismo sin Cristo, es fe sin obras, es religión sin relación con Dios, es salvación pero sin compromiso, es llamamiento pero sin servicio. Y así no se puede, señores, porque es importante reconocer que hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Importante que nos identifiquemos con la fe cristiana. La iglesia utiliza palabras para describir los estados del ser humano. El primer estado es un estado natural. El segundo es un estado de persona carnal. El tercer estado es el estado de una persona espiritual. ¿En qué estado tú te encuentras? El primero, el estado natural. Todos tenemos una vida y hay que vivir bajo la naturaleza adámica. El segundo estado es la naturaleza carnal. ¿Y cuál es esa naturaleza carnal? Que aunque conozcamos del evangelio, que aunque conozcamos de Jesucristo como el único camino de salvación, decidimos tener esa naturaleza pecaminosa, carnal entre nosotros. Pero el estado espiritual, la persona espiritual, somos aquellos que hemos tomado una decisión de seguir, pero también de servir a la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, son muy frágiles algunas personas espiritualmente. ¿Cuándo? Cuando poseen estos estados.
Vivimos en una cultura de cristianos que podemos llamar muy asmáticos, que sufren un asma espiritual, sufren de parálisis espiritual, sufren de falta de compromiso espiritual. Es decir, son muy frágiles espiritualmente. Somos dichosos de vivir un cristianismo en un tiempo y un lugar que nos da seguridad. Por ejemplo, hay muchas personas que manifiestan tener una religión X, una religión Y. En esa religión se les acusaba de solo ir a misa los días domingos. Pero muchos cristianos evangélicos solo se congregan el día domingo. Entonces, ¿qué pasó? Porque según ellos, esto es una religión más. No, pero la iglesia, el cristianismo, no es una religión más. El cristianismo es un poder de transformación para la vida del ser humano. Le pongo ejemplos. Por ejemplo, esa mal llamada Semana Santa sufrió históricamente una campaña de que no era santa por los evangélicos, quienes decían que todas las semanas eran santas, porque ahora que tenemos a Cristo Jesús, ya no se necesita que andemos cargando a Jesús. No, Él con sus manos nos anda cargando a cada uno de nosotros. Por eso es importante que no solamente tengamos conceptos del cristianismo, sino que vivamos el cristianismo, que usted pueda declarar que usted es un hijo de Dios, que usted pueda mostrar que usted es un verdadero hijo de Dios. Eso nos habla precisamente este primer punto. Vamos al segundo detalle. Dice el versículo número 24, la información a Pablo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Oiga, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Ahora, llegó un momento que aquel personaje se sintió tan identificado con la fe cristiana que él no podía parar. Él seguía. Pablo seguía anunciando. Pablo seguía no solamente guardando, sino compartiendo de esa fe cristiana. Pero esa información llegó precisamente al corazón de Pablo. ¿Y qué le dijeron a Pablo? Sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Aquí ya era una concientización en este sentido, de que todas las personas querían matar a Pablo, pero Dios siempre tenía la información a tiempo para que este personaje no sufriera ningún daño. Esa información es clave, y por eso le llamé a este segundo punto la información a Pablo. Pero sus acechanzas, declara Hechos capítulo 9, versículo 24, sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. A Pablo de Tarso lo acechaban, lo vigilaban, le contaban sus pasos. La Nueva Versión Internacional nos dice de esta manera: pero Saulo se enteró de sus maquinaciones, pero él lo sabía, dice. No hay nada que haga el enemigo que no sea revelado a los siervos de Jesucristo. Se lo voy a repetir. No hay nada, ni nadie que el enemigo quiera hacer en contra de un escogido de Dios, y que Dios no le brinde esa información a sus escogidos. Todo mal que se trame contra tu vida, contra mi vida, el Espíritu Santo lo va a revelar, tarde o temprano, lo va a revelar. Oiga, ¿cómo se lo digo? Lo va a revelar. Se nos declara: y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Por qué? Porque querían matarle. Para Pablo de Tarso, hablando humanamente, hablando secularmente, humanamente, no había escape posible. El enemigo lo vigilaba de día y de noche. Y ahí estaba. Y estaban vigilándolo. Y estaban pendientes de los pasos que Pablo iba a dar. ¿Por qué? Porque querían matarlo. Para Pablo de Tarso, hablando en estos términos, humanamente, no había escape posible. El enemigo lo vigilaba de día y de noche. Quiero decirte, y aprovechar este segundo elemento para decirte: cuando más camines rectamente,
es cuando el enemigo más se va a levantar en contra tuya. Cuando tú camines, cuando tú te decides servir en la obra de Dios, cuando tú te decides predicar la palabra de Dios, pedir un servicio más dentro de la obra de Dios, predicar la palabra como líder, predicar la palabra como supervisor, cuando tú te decides a servir dentro de la obra de Dios, más enemigos de la fe se van a levantar en contra tuya. Satanás se va a alborotar. Satanás, que anda como una imagen de león rugiente buscando a quien devorar, va a querer acechar la presa de los escogidos de Dios. Pero Dios siempre los va a alertar. El enemigo de toda justicia y de toda verdad nos vigila día a día, día y noche. No nos da tregua. Por eso, hermano, yo le digo, siga adelante. Pero, hermano, ¿y van a venir más ofrecimientos de Satanás? Van a venir más ofrecimientos, pero manténgase firme. Manténgase firme. No vuelva atrás. Siga adelante. Persevere. Que a su tiempo segaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Si no desmayamos. Este cuidado divino lo expresó el salmista. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aquí cito Salmo capítulo 121, versículo del 5 al 8. Él guardará tu vida. Él guardará tu alma. En este caso, habían personas que andaban vigilando a Pablo. ¿Y Pablo qué está haciendo? ¿Y Pablo qué ahora qué hace? No importa que nos vigilen todo lo que quieran. Nosotros sabemos en quién hemos creído. En cierta oportunidad, quisieron buscar en Daniel una oportunidad para poder prenderle y ponerlo en mal delante de las autoridades. ¿Y sabe qué? No encontraron nada. No encontraron nada. ¿Sabe qué? Lo único que encontraron era que a Daniel le gustaba orar, que a Daniel le clamaba a ese Dios, que abría las puertas de su ventana y él oraba precisamente bajo la cobertura de Dios. Hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. El cuidado divino está para tu vida, está para todos aquellos que caminan en integridad, que caminan rectamente. Vamos al tercer detalle. Dice la ayuda a Pablo. Veamos Hechos capítulo 9, versículo 25. Entonces los discípulos, cuando ven que ya aquellos no estaban bromeando, que lo querían matar, aquellos discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Oiga, qué importante. Siempre va a haber una ayuda. Por eso decía, y leí el salmista, Él es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Este relato del libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 25, encuentra su contexto paralelo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, donde leemos: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenses para prenderme, de los damasenos, para prenderme. Y fui descolgado, decía él, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 32 y 33. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Oiga, qué tremendo. Aquí se nos añaden dos nuevos detalles que no se nos narran en el libro de los Hechos y que el pasaje paralelo está en esta segunda carta a los Corintios. Primero, el rey damaseno Aretas estaba involucrada en el arresto de Pablo de Tarso, saliendo de él una orden de arresto por toda aquella ciudad. Había una orden de arresto, por lo que estamos leyendo ya en 2 de Corintios. Segundo, el apóstol fue descolgado por una ventana de una casa que estaba en el muro y debió ser de algún converso cristiano. Es decir, que aquella casa donde desalojaron precisamente a Pablo, surgieron que habían ayuda, habían ayudantes. Para Pablo de Tarso
los discípulos se convirtieron en ángeles de ayuda, en ángeles sin alas, en ángeles de socorro, en ángeles sin alas, en ángeles de liberación. Tú y yo podemos convertirnos en ángeles sin alas, protectores de otras personas. Oremos por esos ángeles de consolación, ángeles de ayuda, ángeles de carne y de hueso, que no tienen alas, pero que ayudan a muchas personas, pero que si llegan cuando se les necesite, están a tiempo para ayudar. Aquí Dios dio la oportunidad de que Pablo lo bajasen en una canasta. ¿Por qué? Porque necesitó ayuda. Él solo no podía hacerlo. Pero Dios dio ayudantes precisamente. Muchos se convierten en demonios de aflicciones y no en ayudantes, en demonios de tribulaciones, demonios de discordias. Nosotros podemos convertirnos en ángeles sin alas, trayendo alegría precisamente a aquellos que están entristecidos, aquellos ángeles sin alas que llevan esperanza para muchos seres humanos. Mire, el mundo está precisamente muriendo sin una dirección, sin un rumbo, sin esperanza. Muchas personas están padeciendo precisamente de muchas enfermedades. Necesitamos más personas que invadan todo el territorio para poder predicar la palabra de Dios, orar por los enfermos, para que estos sean liberados de esas enfermedades, de esas cadenas de pecado. Necesitamos ángeles de amor que se identifiquen con una provisión para las personas, ángeles de cuidado, aunque no tengan alas, pero que sí puedan volar en la presencia de Dios, ángeles de aviso, ángeles de cobertura, ángeles de trabajo para el beneficio de las personas. Con la ayuda de una canasta, el apóstol Pablo fue descolgado de noche por una muralla y así fue liberado de la muerte. Todavía no era el tiempo de la muerte para él. Faltaba mucho más. Mientras Jesucristo no haya cumplido su propósito contigo y conmigo, la muerte no podrá reclamarnos. Tu vida y mi vida está guardada en las manos de Jesucristo. Y como dice el salmista, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Puede que Damasco haya sido el punto de partida al desierto de Arabia y el regreso de Arabia. Cuando un discípulo del Señor Jesucristo es llamado para una misión, un discípulo del Señor es llamado o comisionado a una misión, debe ir al desierto para ser quebrantado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa más fácilmente a creyentes que se han dejado quebrantar, que se han dejado moldear. De los dos testigos en el libro de Apocalipsis, que podría ser Moisés y Elías, leemos: cuando estos dos profetas hayan terminado de anunciar mi verdadero mensaje, el monstruo que sube desde el abismo profundo peleará contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí cito Apocalipsis capítulo 11, versículo 7. La muerte de ellos, o quien quiera que ellos pueda ser, no será un minuto antes ni un minuto después. Dios sabe la hora con los minutos para cada uno de nosotros. Si todavía la muerte no nos ha visitado, entonces, hermano, hay que compartir. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Señor Jesucristo tiene muchas canastas para nosotros que no son muy de nuestro gusto o de nuestro agrado, pero esas canastas nos van a proteger. En este caso, Dios ocupó una canasta para darle siempre continuidad a lo que él iba a hacer precisamente como el apóstol de la gentilidad. El Saulo de antes, todo autosuficiente, ahora necesitó de la ayuda de unas personas anónimas. No nos mencionan los nombres, solo se nos dicen que eran discípulos. Muchos anónimos aparecieron en la vida de Saulo y son muchos los anónimos que han dado su contribución a nuestras vidas y a nuestros ministerios. Cuando puedas, piensa en esas ocasiones en las que algún anónimo asignado por el cielo te ayudó a ti, te guardó. Como lo he dicho en otras oportunidades, ni sabe
porque Dios tuvo que poner ese semáforo en rojo para que usted más adelante no sufra un accidente. Aunque nosotros también hemos sido precisamente un anónimo para alguien, el cielo de la Biblia está precisamente escrito muchas estrellas anónimas. Está lleno de estrellas anónimas que un día nosotros las conoceremos, de ángeles que Dios tuvo que mandar, cumpliendo aquel versículo que dice que Él manda ángeles a que acampen alrededor nuestro y nos defiendan de cualquier dificultad. Ni se imaginan la protección que Dios ha mostrado para con su vida. Quiero terminar por el tiempo. Déjate ayudar por aquellos que el Espíritu Santo mueve a ayudarte y darte la mano. Pablo, aquel hombre que antes lo vemos solitario, antes lo vemos asolando la iglesia, ahora vemos que necesitó ayuda. Todos nos necesitamos. Mandó unos discípulos a que lo bajaran por medio de una canasta y se identificaron con él. ¡Qué tremendo! ¡Qué poderoso mensaje! Solo no puedes hacer las cosas. Con otros se te hará más fácil. Se te hará más fácil tu vida espiritual, pero si tomas en cuenta a otros. Pablo en sus primeros pasos usó muchos anónimos que le ayudaron en su vida espiritual y estaban ahí para socorrerle, para alentarle, para llevarle precisamente por el camino que Dios necesitó llevarle hasta convertirlo en lo que se va a llamar el apóstol precisamente de la gentilidad y como le hemos llamado a esta serie, Pablo el evangelizador. Para poder llegar a eso, mire todo lo que hemos estado aprendiendo, pero que sea Dios a través de estas palabras tocando la puerta de muchos corazones que han dejado de predicar, están desanimados porque no esperaban que esto sea el evangelio, pero este es el evangelio. El evangelio es poder de transformación para la vida del ser humano. Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer. En este inicio de semana, levántate en el nombre de Jesús, levántate, que Dios tiene algo preparado para tu vida. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu palabra. Gracias por esta entrega de este tema, Dios mío. Gracias por cada persona que ha puesto mucha diligencia, entereza en poder, Señor, encontrar no solamente un conocimiento más, sino poder llevar a la práctica lo que tú quieres dejarnos a través de esta verdad. Dios mío, gracias por cada persona acá presente. Los que nos sintonizan a través de las redes sociales, gracias, Dios mío. Gracias por hablar a nuestras vidas. Gracias por compartir precisamente la palabra de Dios en nuestros corazones. Ayúdanos a seguir aprendiendo más de esta vida de Pablo. Ayúdanos, Dios mío. No dudamos que tú tienes control de todas las cosas y para ti no hay nada que sea imposible. Gracias te damos por cada vida. Gracias te damos. La gloria y la honra es solo para ti. Toca los corazones de aquellas personas que han venido, Señor, decepcionándose por la razón que sea, algunos por pecado, otros por sentimientos negativos, pero ayúdanos a creer como Pablo creyó. No se dejó intimidar, sino que tú le diste los recursos necesarios para poder huir antes de poder ser precisamente muerto en esta situación. Gracias por alertar nuestros corazones. Ayúdanos a llevarlo a la práctica, esta reflexión de tu verdad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hemos compartido el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros de esta bendición. Sabemos que gracias a cada una de las personas que nos sintonizan a través de la radio, a través de las redes sociales, precisamente, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros al darnos vida y vida en abundancia. Queremos iniciar precisamente con los diferentes comentarios que tenemos pendientes precisamente a través de cada una de las plataformas
de las redes sociales. Vamos a iniciar específicamente por la red social en Facebook. Vamos a iniciar a través de la fanpage de su servidor. En este perfil de su servidor nos sintoniza mi hermana Daisy Cruz, que nos dice: bendecido día, hermanos, que sea una semana de muchas bendiciones. Decirles que el Señor llamó a su presencia a mi prima María Elena. Solo pido fortaleza para sus hijos. Amén. Definitivamente Dios tiene todo el control y Él suple precisamente nuestras necesidades, y esa pérdida de algún familiar, solo Cristo Jesús lo puede llenar. A través de Él encontramos esa fortaleza que tanto necesitamos. Sí, así es. Amén. No, y solamente mencionar que a veces nosotros, pues, lo que deseamos como familiares, pues, lo que se desea es ver la sanidad en aquella persona, en aquel familiar, pero a veces pues Dios usa diferentes métodos, como decía por la mañana ahora en la radio. A veces el Señor usa diferentes métodos. Esa fue una sanación total, voy a decirlo. El Señor ya la tiene en su presencia. Entonces ahora solamente que el Señor fortalezca a su familia. Lamentamos la pérdida de su prima hermana. Estuvimos orando por ella, era por cáncer, pero sabemos que Dios tiene todo bajo control y Él sabe por qué Él decidió llevársela ante su presencia. Así que esperamos que el Señor fortalezca a sus hijos, sus familias, que sea el Señor consolando sus corazones y llenando ese vacío que nuestra hermana ha dejado. Gracias, hermana. Vamos con gusto a orar precisamente por esa petición, por fortaleza espiritual. Mi hermana Ana Molina: bendiciones, mis amados hermanos. Amén. Saludos, mi hermana Ana Molina. Gracias por disfrutar con nosotros. Y saludos. Mi hermana Julia Ruano: buenos días, Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, mi hermana Julia Ruano. Gracias por acompañarnos en esta preciosa oportunidad. Mi hermana Ana Hilda Vázquez nos dice: hermanos, yo pido que me ayuden a orar por Azucena Sol. Ella está sufriendo de leucemia, pero creo que Dios tiene poder para sanarla. Amén. Amén. Definitivamente Dios tiene el control de todas las cosas. Con gusto, mi hermana Ana Hilda, vamos a estar orando por esa petición por sanidad en leucemia. Dina Ramírez de Sandoval nos dice: amén. Carla Manzano también nos escribe y nos dice: amén. Muchas bendiciones en el Señor para sus vidas. Amén. Saludos, mi hermana Carla Manzano. Saludos a su esposo también, pastor de Misión Cristiana Elín en San Salvador. Jorge Grimaldi: amén. Así es, hermano. Amén. Bendiciones, mi hermano Jorge Grimaldi. Vero López de Flamenco: amén. Linda palabra. Amén. Saludos, Sandrita, como fan destacado en esta fanpage de su servidor. Plan de Salvación, el perfil Plan de Salvación nos escribe y nos dice: gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Saludos, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Bendiciones por disfrutar con nosotros de esta transmisión, edición de su programa Reflexión 537. Vamos a los comentarios de las demás fanpages. Amén. En la fanpage de Elín San Miguel tenemos a mi hermana Teresa Martínez y nos dice: Dios les bendiga, hermano. Gracias a Dios que lo ha dado, dice, nos ha dado una semana más, porque grande es su misericordia. Ya listos, dice, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermana. El Señor es grande en misericordia. Mi hermana Blanca Rivera nos dice: bendiciones, hermanos, ya en sintonía, esperando el consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén, hermana. Gloria a Dios. Mi hermana Gloria Arevalo nos dice: gracias a Dios por concedernos un día más y permitirnos recibir este excelente programa. Bendiciones, amados hermanos, y a todos, dice, los que estamos en sintonía. Amén, hermana. Gloria a Dios. Saluditos para cada uno de ustedes. Mi hermana Daisy Cruz nos dice: bendecido día, hermanos. Pido oración por mi hermana Ruth Escalón por sanidad por diabetes. Dice: amén. Con mucho gusto vamos a estar orando. Mi hermana Blanca Rivera nos dice: amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Esos son los comentarios en la fanpage de Elín San Miguel. Amén. Tengo en este momento más comentarios. Mi hermana Janet de Membreño, siempre en el perfil, en la fanpage de su servidor. Janet de Membreño nos dice: Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiciones, mi hermana Janet. Gracias por escribirnos. Nos comparte también por ahí un emoji. Gracias por permitirnos acompañarle y llevarles el mensaje de esperanza. Quiero saludar también a los que nos sintonizan a través de Radio Restauración, frecuencia 1450 AM, y por supuesto a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias a todas las personas que están en sintonía, también a través de nuestros canales en YouTube.
puede encontrarnos como Elín San Miguel y también como en el canal de su servidor como Melvin López Rodríguez. Estamos transmitiendo precisamente también a través de la red social de Twitter. Gracias por permitirnos acompañarles y llevarles el mensaje de esperanza. Así es, amén. En la fanpage de Restauración nos dice mi hermana Elena Pineda, que Dios me los bendiga en este comienzo de semana. Dice desde San Salvador. Gracias, hermana, por su fiel sintonía, por siempre dejarnos su comentario. Mi hermana Orquídea Giovanea también nos dice, feliz inicio de semana, mis bellos hermanos y hermanas. Por razones de trabajo, dice, ya no he podido escucharlos. Jesucristo les derrame abundancia de bendiciones. Amén, hermana, muchísimas gracias. Sabemos que a veces, pues, es muy difícil quizás por ser de mañana también sintonizarnos, pero qué bueno es que cuando ustedes pueden, pues ahí están en sintonía, y para nosotros eso es de muchísima alegría. Así que bendiciones, hermana Orquídea, le comprendemos, pero cuando tenga tiempo, pues ahí le esperamos siempre en esta transmisión. Mi hermano Alexis Ventura nos envía un emoji y nos dice, buenos días, Dios les bendiga. Aquí dice, en sintonía de reflexión a través de la frecuencia 1450M en el punto de taxi del Hospital San Francisco, unidad 20. Dice, saludos, Dios les bendiga y feliz inicio de semana. Amén, hermano Alexis, así sea también para usted y para cada uno de ustedes que nos sintoniza. Que el Señor guarde sus vidas durante todo este tiempo, durante toda esta semana, que sea una semana de victoria, de mucha bendición, que la cobertura de Dios, la gracia, el respaldo de Dios les acompañe donde quiera que ustedes vayan. Amén, es nuestro más cordial deseo a través de este ministerio radial, a través de este programa Reflexión, son nuestros mayores deseos. Vamos a hacer la oración, vamos a suplicarle al Señor que Él sea el que tome control de esta semana, de este inicio precisamente que el Señor nos concede. Estamos transmitiendo en vivo en este día lunes 6 de septiembre y no dudamos que la gracia de Dios ha de estar sobre cada uno de nosotros. No olvide precisamente darle gracias a Dios por todo, porque Él es el que nos da la victoria, Él es el que nos saca precisamente adelante de cualquier tribulación, y no dudamos que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Le parece si oramos? Vamos a poner delante de Dios todas y cada una de esas peticiones, por fortaleza, por leucemia, por cáncer. Hay peticiones diversas. Lo bueno es que tenemos un solo Dios que puede contestar la petición, y ese Dios está conmigo en esta cabina de radio, está con Mari en esta cabina de radio y está con usted ahí en su lugar de trabajo, ahí en su casita, ahí en su país. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque nos das el privilegio de poder, Señor, compartir de gracia lo que de gracia hemos recibido. Bendice a cada uno de mis hermanos oyentes, bendice a cada uno de mis hermanos en las redes sociales. Bendíceles a todos, Dios mío. Sabemos, Padre, de que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú has prometido librarnos. Y en este día, en esta semana, no es la excepción. Tú cuidas de nosotros, tú guardas, Padre Celestial, cada una de nuestras vidas. Ahora, Padre, disponemos delante de tu presencia a poner cada una de estas peticiones, no dudando que tu Espíritu Santo es el que nos acompaña, nos guía y nos fortalece. Dios mío, toma control de cada una de estas peticiones. Sí, Señor, gracias te damos, Padre eterno, por permitirnos depositar una vez más cada una de las peticiones de tus hijos en tu presencia. Señor, venimos a pedirte por la vida de mi hermana Ruth Escalón, Señor, sé tú dándole la sanidad que tu sierva necesita, Señor. Mira esa diabetes que está en su sangre, Señor Jesús, te pedimos, limpia esa sangre con tu gran poder. Pon una sangre nueva en sus venas, Señor Jesucristo. Te pido también por la vida de mi hermano Miguel Argueta, Padre Santo, que también está necesitando de tu sanidad, toda debilidad en su cuerpo. Te pido, Padre eterno de la gloria, que seas tú fortaleciendo, Señor, ese cuerpo, quitando toda debilidad. Tú conoces, Padre, si ha llegado algún virus, cualquier sea la enfermedad que ha llegado a su vida. Te pedimos, Señor, que seas tú sanándola, Padre eterno. Te pido también por mi hermano Inmer, Señor, que se siente mal de salud. Dale la sanidad que él necesita, Señor Jesucristo. Ayúdale, Padre eterno. Fortalece su cuerpo, Señor. Fortalece sus defensas, Padre celestial. En el
hueco de tu mano le depositamos, Padre eterno, para que tú obres un milagro en su vida, Señor. Te pido también por mi hermana Azucena Sol, que tiene leucemia, Señor. Limpia esa sangre, para ti no hay nada imposible. Quita todas esas células cancerosas en esa sangre, Señor. Obra un milagro en la vida de Azucena, Señor Jesucristo. Te pido también por Daisy Cruz. Bendícela, Señor, fortalécela por la pérdida, Señor Jesucristo, de su prima María Elena. Señor, tú sabes por qué te la llevaste, Señor, pero sabemos que tú tienes todo bajo control y que tú haces tu voluntad. Tú eres soberano, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida que le prestaste a tu hija. Te pedimos fortaleza en general a toda su familia por esa pérdida, Señor. Sé tú llenando ese vacío, consolando sus corazones, Padre Celestial, porque sabemos que en ti tenemos promesa, Padre eterno, que un día volveremos a ver esos seres queridos, Padre eterno. Te pido, Señor Jesucristo, por Heriberto Portillo, que tiene COVID, Padre eterno, glorifícate en esta vida, sánale de ese virus, quítalo totalmente ese virus de ese cuerpo, Padre. Fortalece sus defensas, sus pulmones, Señor, las vías respiratorias, límpialas totalmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret y por todas las personas que están padeciendo, Señor, de todas estas enfermedades, no solamente los que tenemos en este listado, Padre, sino también diferentes hermanos en la congregación que seguramente no los tenemos en este listado, pero tú sabes, Señor, qué ovejitas están enfermas. Te pedimos por la sanidad de cada una de ellas, Señor. Llega a esos hospitales donde hay vidas al borde de la muerte por diferentes enfermedades, Padre. Dales una oportunidad más, Señor Jesucristo, de vida. Te pido también, Señor, que seas tú tomando el control siempre de cada una de nuestras vidas, Señor. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Dirígenos tú, Padre eterno. Sé tú nuestra guía, sé tú nuestro capitán, Señor Jesús. Ayúdanos a tomarnos siempre fuertemente de tu mano bendita, Señor. Ayúdanos a nunca soltarnos, Señor, sino seguir contigo. Así como Enoc caminó contigo, así también nosotros debemos de caminar contigo, Señor. Ayúdanos a estar siempre firmes en ti, Padre eterno. Ahora te pedimos, Señor Jesucristo, por tu iglesia, Señor, en general, por los líderes de la iglesia, Señor, por los pastores. Mira, Padre eterno, en diferentes países donde hay persecución de cristianos, de misericordia de cada uno de ellos. Fortaléceles, Padre celestial. Glorifícate en sus vidas, Señor Jesucristo. Dale siempre esa confianza en ti, Señor. Dale de tu cobertura. Acampa alrededor de ellos, Señor. Te los pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Señor, por la bendición de este programa, Padre, por permitirnos realizar en este día lunes, Señor, este programa de reflexión, Padre. Y gracias por cada uno de nuestros hermanos que estuvieron pendientes de esa transmisión, Señor. Bendice cada una de sus vidas. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre celestial. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que el día de mañana, si Dios nos presta vida, siempre en este horario de 10 de la mañana a 11 de la mañana, una edición más de su programa Reflexión. Que el Señor les bendiga.